Saludos cazadores de Temtem. Ya por fin tengo mi Tuwai Melee y estoy muy emocionada de compartir esta guía con ustedes para así vencer el templo o altar. Si aún no has visto la evolución de Tuwai a Tutsu, prepárate para una sorpresa. Comencemos con el video. Para serte honesta, la única dificultad en este templo es que los Temtems son de nivel alto, ya que el máximo nivel aumentó a 100 con la isla de Arbory. Pero con esta guía podrás terminar el templo en tan solo minutos. Eso sí, vas a necesitar los siguientes Temtems. Deberás tener un 6 Munch que va a ser honestamente el carry en todo el combate. Y para serte honesta, si tu 6 Munch está a nivel mayor de 70 y con mejores stats que el mío, te irá mucho mejor. Si te fijas, ni siquiera tengo movimientos de crianza, así de fácil es pasar este templo. Simplemente necesitaba el 6 Munch para poder hacer esta guía y funcionó de lo más bien. Eso sí, te recomiendo que tengas 500 puntos de entrenamiento en ataque para eliminar tus rivales más rápido y que le pongas bebida energética, así los rivales que son mentales y melee no lo van a poder dormir. Vas a tener que capturar 2 Mawala con el rango único de hipnótico, que al entrar en el campo de batalla los rivales se quedan dormidos durante un turno. Y necesitarás 2 Mawala nuevamente, pero esta vez van a tener el rasgo de Haka, que una vez por combate aumente el ataque y el ataque especial del aliado. Así que ya te imaginarás lo mucho que le vamos a subir de ataque al 6 Munch. Puedes encontrar a los Mawala en Lago Burgo. El primer pastizal a mano izquierda está justo afuera de la ciudad. Después que sea mayor de nivel 60, estás ready to go. El último puede ser cualquier Temtem melee que tengas en nivel alto. Para fines de esta guía, yo simplemente capturé un Goron salvaje con el rasgo de seísmo, y creo que así se dice la palabra, que al entrar en el campo de batalla por lo menos me quita un 7% de vida a los rivales. Ok, la formación de tu equipo es lo más importante de este video. Debes tener el 6 Munch y el Mawala con el rasgo Haka en primer turno. Así el 6 Munch no se duerme por los Temtems del enemigo, porque tienes la bebida energética, y gracias al Mawala te aumenta el ataque +1. Usa calentar en el 6 Munch y cambias a ese Mawala que tienes por uno de rasgo hipnótico, que va a dormir al oponente una vez entre al combate. Esto hará que tu enemigo pierda un turno y tu 6 Munch ya tiene +3 de ataque, que literalmente destruye cualquier cosa que tenga de frente. Si quieres subirle más el ataque, puedes usar Purga, que Mawala aprende este curso. Y si quieres irte ya a lo hardcore, como hice yo, cambia a ese Mawala que tienes por el otro, por el segundo que tienes con Haka. Y otra vez le aumentará el ataque a tu 6 Munch. Utiliza la técnica choque de 6 Munch, que tiene sinergia con un aliado melee. Y así podrás vencer el templo de manera fácil. Si tus Temtems están bajitos de nivel como los míos, te recomiendo traer bálsamos y revivir por si se dificulta el combate. Para el primer combate irás contra Epona, que tiene 3 Temtems en total. Un Tauli, Mozu y Osukan de niveles 80. Utiliza el choque de 6 Munch y podrás eliminarlo fácilmente. Puedes usar metralla telequinética de Mawala para así rematar los que tienen poca vida. El segundo combate será contra Mora, que tiene 4 Temtems en total. Un Saipad, Gayalis, Monko y Golsi. Aquí deberás tener cuidado con el gatito Monko, que es digital, porque puede molestar a tu Mawala, sobre todo si es de nivel bajito. Usa bálsamos y revivir si los necesitas. El tercer combate será contra Alpin, que tiene 5 Temtems en total. Venme, Osukai, Shaolan, Mawala y Goron, todos de nivel 80. Asegúrate de dormir los Temtems y subir el ataque de tu 6 Munch. Puedes usar el frasco de Temesencias, ya que iremos al último combate. Contra Alba, que tiene 6 Temtems en total. 6 Munch, Mahmoud, Mawala, el búho, Gayalis y un Sconge, todos de nivel 80.
Una vez ganes el combate contra todos, felicidades. Ahora puedes evolucionar tu Tuwai a Tutsu. Temten 136 de afinidad melee y viento. Los dos rasgos únicos de Tutsu son trabajo en equipo. El daño recibido de las técnicas se reduce un 10% si ambos aliados comparten el mismo tipo. Y el segundo se llama contemplación, que al descansar aumenta el ataque. Dime qué piensas del Tuwai Melee, ¿te gusta su diseño? Y si te gustó este video o te ayudó a pasar el templo Melee, te invito a dejar un like y como siempre les deseo suerte y hasta la próxima.